Seguimos en Zona Deportiva en nuestro segmento de Puma Energy y de Galcasa, y para efectos de producciones deportivas estamos en un nuevo Facebook Live de Zona de Gol con Mario René Arenas, oportuno el día de hoy para platicar el tema de la Selección Nacional de Guatemala, que tuvo 2 partidos, Mario, en Nueva York, como era de esperarse, una derrota escandalosa ante Colombia 4-1, y luego la que sí preocupa y la que creo yo hay que ser un poco más críticos contra una, creo que pobre versión de Honduras, y se pierde 2-1 en Houston, ganando a medio tiempo contra uno de los técnicos más mediocres que ha tenido Honduras a su cargo, que es Diego Vázquez. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenos días para todos. La verdad es un gusto estar una vez más. Pues la verdad que lo mismo que contra Colombia fue lo mismo que pasó contra Argentina en varias veces, contra Ecuador, etcétera, etcétera. Aquí se valora únicamente que se busquen ese tipo de compromisos. Sí. Ya no más Nicaragua, ya no más El Salvador, o sea, ya entendemos que El Salvador es de cajón. Parece que hay preocupación si se juegan 3 partidos y uno de los rivales no es El Salvador. Pero ya no. Y Nicaragua, que se está volviendo en el nuevo es muy rival de moda. Muy de lo mismo. Ahora, Colombia, cierto, nos zarandeó bien. Se vio muy del partido amistoso como es, porque al final de cuentas no existieron muchos roces. No. En algunos goles se pudo hacer algo más, pero pues no se quiso romper el muy mal partido los centrales, ¿no? Muy mal partido los centrales. Y contra Honduras peor. Y es increíble porque contra Colombia los centrales, que son Pinto y Gordillo, tienen un pésimo partido los dos. Se pierde 4-1 y Nicolás Hagen, ante las críticas, pasa totalmente desapercibido. Ayer se pierde 2-1, un autogol de Nico Samayoa, un cabezazo solo al último minuto del partido, donde nada puede hacer Jerez, culpa de Jerez. O sea, la gente es tan imbécil, la gente ya tiene el cassette tan puesto de manos de mantequilla, Jerez es el responsable. Nico se comió 4 contra Colombia, donde pudo hacer más en algunos de los goles, con la misma complicidad o fallos de los centrales, pero ayer es culpa de Jerez, dicen un montón de imbéciles en las redes sociales, porque más adelante voy a hablar de todos ustedes, trogloditas, hipócritas, cobardes, seudónimos, anónimos, estúpidos, que radican en las redes sociales y que gracias a ustedes hago dinero. Porque por tenerlos a ustedes, a los cientos de miles de ustedes imbéciles, yo cobro en Facebook, en Instagram, en todos lados y en YouTube. Oyeron, con todo que me insulten, yo cobro por ustedes. Pero bueno. Te voy a decir lo de Jerez. Pero lo de Jerez me parece ya está gastado ese discurso. Jerez tuvo un buen partido. Pero pasa por la repetición. Hay que explicarle a esos imbéciles que nos ven. Pasa por la repetición, que es justo la toma que está detrás del arco. Sí. Porque se ve como la pelota pasa y luego la reacción de Ricardo, solamente para ponerlos en contexto. Es un remate justo en la línea del área chica, estamos hablando que le rematan a él a la velocidad de la pelota. Increíble, man. A 5,5 metros de él. Y totalmente cruzada. Entonces ya, por más que reaccione, no podía. Y el otro es... Y perdón, no esperaba que Nico Samayoa le hiciera un golazo, ¿verdad? Él no estaba esperando esa reacción de Nico, pues entonces... Y aparte de eso... Dejen de chingar a Jerez. Porque todo el mundo dice, él debió salir. Bueno, solo convengamos, hay que ver el parado defensivo de la selección nacional. Si él sale, lo más probable es que chocara con alguien y entonces sí hubiera sido peor. Bueno. El arquero manda en ese sector, claro que manda, pero estaban metidos todos. Hay que ver el minuto, hay que ver la situación de juego, entonces eso era lo que sucedía a partir de ese momento. A partir de ese instante, él no podía salir, solo para dejárselos claros. Sí. No tenía cómo poder hacerlo. Lo más probable es choca con alguien, pasa la pelota, igual el jugador de la selección de Honduras estaba solo, absolutamente solo. El partido del central no fue tan malo el de Kevin, porque era quizá a quien más se le iba a estar observando con lupa. Claro. Porque Kevin tenía muchísimo tiempo de no jugar en selección nacional. Exactamente. Y al contrario, él fue de lo más regular y el más rendidor. Siento que sí. Ahora, el problema de Samayoa es que él quiere ir a todas. Absolutamente a todas. Quería mucho protagonismo porque él tiene es la primera convocatoria que le hace Tena, ¿verdad? Él tiene que tener un orden y él tiene que tener una pausa para saber que no todas las guerras se ganan. Y uno no está invitado a todas las guerras. Para algo es un juego de conjunto y es un juego donde todos tienen que participar. Entonces terminaba dando mucha ventaja, no siempre se tiene que ir al suelo, se tiene que hablar mucho dentro del terreno de juego, entonces convengamos, lo que más le duele a él es no tener a alguien que lo ordene. Claro. Si él no tiene a alguien, ¿por qué se ve tan bien Samayoa a veces cuando juega en comunicaciones? Es porque tiene a Corena. Corena se para mucho mejor dentro del terreno de juego, se para mucho mejor que Pinto.
Entonces ahí es donde él se ve bien. Claro, por Hay supuesto. centrales, Lo ordenan sí, en comunicaciones. Por ejemplo, muchas veces... Guatemala no tiene liderazgo, Mario. Guatemala, no, pero desde hace mucho tiempo. Guatemala, y con el tema de Tena, ha sido tan preocupante. Tena lleva un total de 14 partidos. No, 10 partidos, perdón. De los cuales ha ganado... yo tengo la estadística, hoy la subí, te voy a decir exactamente la estadística de Tena en la selección de Guatemala. Tal vez ya son 14. Pero aquí viene el dato preocupante de lo que te voy a comentar. Oficiales, bueno, mira, y los partidos, digamos, de apremio, los ha perdido, ¿verdad? Incluso Guyana Francesa nos ganó, a vos. Pero el tema es, fíjate que no sé en dónde en Producciones Deportivas está la estadística. Sí, tiene 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas, son 10 partidos. 14 goles a favor, 10 en contra. Claro, hay que ver los partidos que sumaron favorablemente, contra quiénes fueron y en qué circunstancias. Pero usa un capitán distinto todos los partidos. Que si no es Hagen, que si es Jerez, que si es Gordillo, que si es Pinto, que si es Sarabia. O sea, solo eso te dice, Guatemala no tiene, o sea, ni siquiera tiene un líder definido. Están tirando ahí el gafete capitán, a ver quién lo agarre, quién se lo queda. Pero como no hay una regularidad en la titularidad de nadie, no hay un 11 definido, ni cerca de, sino de un partido a otro hubo un montón de cambios. ¿Qué tan mal puede estar Guatemala que Ashlyn Rodas tenga que ser todavía titular de la selección de Guatemala? Nada contra Ashlyn, bueno, sí es contra Ashlyn, mediocre que es, o sea, él representa lo mediocre que hoy es la selección nacional de Guatemala, que ayer improvisó con varios jugadores. Y los capitanes improvisan partido a partido como que fueran los muñequitos que salen en las azucaritas. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque, a ver, hay técnicos que yo en esto sí no sé si es el profe Tena. El capitán o lo escoge el técnico o lo escogen los jugadores. Sí. Pero en este caso creo que sí pasa por el técnico, por esa rotación excesiva de jugadores. A ver, por ejemplo, en la era del Primitivo Maradiaga, el grupo había mencionado que el capitán era Carlos Ruiz. Sí. Carlos Ruiz automáticamente se lo entrega al Pando Ramírez. Y esta anécdota la hemos contado muchas veces, ya la había entregado. Sí. En comunicaciones, Sopeño y Willy, para ellos el capitán era Contreras y para el grupo también. Pero él automáticamente también le cede la capitanía a Paredes. A JJ, porque sabe que a JJ para él era importante. Para él era muy importante. Para él el ego era importante, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ve el liderazgo. Muchas veces el capitán no tiene la cinta. O sea, de verdad el capitán no la tiene, salvo pues, capitanes magnánimos. Sí. Por ejemplo, PD no era el capitán de Brasil, pero tenía Didi, Babá, Carlos Alberto. Carlos Alberto era el capitán de aquel Brasil, del Brasil del 70. O sea, sí. Pelé no lo era. No era el capitán. No. Pero hay algunos otros que ya se sabe que otros que sí, pero enfundándose la camiseta a Maradona sí le dieron el gafete en el 86. Ahí muchos se sentían opacados por eso. Entonces por eso creemos, cosa muy que Pasarela nunca pudo aceptar y por eso lo intoxicaron antes del Mundial, ¿verdad? Que es una de las leyendas urbanas. Sí. Y bueno, como el bidón de Branco, como el título del 78. Sí. Y la injerencia de los militares en Argentina, ¿verdad? Pero, sí, con los peruanos. Igual la de Italia con Mussolini, etcétera. Bueno, sí. Que en el ínterin del partido, eso, ganan o los fusilo. Está bien. Salían a comerse por eso al ganaron mundo. En el 34, en el 38 fue ellos, ¿no? En los su dos, casa. 34 y 38. Sí, pero el 34 fue en Hungría, creo yo, ¿no? Suiza. En Suiza, ok. Entonces, a ver, ahí van haciendo ese tipo de cosas. Y por eso creemos que lo de Tena sí lo pone él. O sea, no lo ha decidido prácticamente el grupo porque no tiene una idea clara a quién se la doy. Todos el queríamos capitán ver tiene que ser y Rubio Rubín, nunca los vimos juntos. No, el capitán muy es poco tiempo. Se lo dan al arquero. Debería ser prácticamente de los más regulares. Más fácil que lo roten entre Hagen y lo Jerez. da un contención y hasta ahí. Porque sí. Después no hay una figura clara dentro de... Y mira, para mí realmente Jerez, y no es de verdad ser redundante con el tema, pero Jerez tuvo un buen partido. Jerez creo que ha tenido buenos torneos acá en Guatemala. ¿Qué es lo que quisieran los cremas? Porque son los que principalmente critican a Ricardo Jerez Figueroa. Quisieran a Moscoso, pero si Moscoso perdió la titularidad en comunicaciones. O quisieran que Freddy, la Veleta Pérez, sea el que le pelea a Nico Hagen la titularidad. Eso sí lo ha dejado o quieren claro. a Lobo Ayala. ¿Qué quieren ustedes? O sea, eso sí lo ha dejado claro el técnico. Criticar es re fácil, ¿verdad vos? Pero el técnico lo ha dejado claro. Sus dos arqueros de aquí,
hasta donde él termine su etapa en selección nacional, que debiera ser ese contrato infranqueable, aunque ya pues, poco a poco se han ido colocando los jugadores, yo creo que ya llenó su cuota, entonces no lo van a cambiar, esa cláusula ya está check. Va a ser Hagen y Jerez. Va a existir un tercero, por favor, lo va a rotar. Que ya no improvisen, miren, yo eso es lo que quisiera.